En esta entrega aprenderemos acerca del tejido adiposo y su relación con la obesidad. En los mamíferos existen dos tipos de tejido adiposo, el blanco y el pardo. El pardo se desarrolla en el periodo embrionario y se deriva de las células precursoras del mesodermo que expresan algunos factores precursores como el MIP5 y el PAC7 que también dan origen a una porción del tejido adiposo blanco. El tejido adiposo pardo se caracteriza por tener adipocitos multiloculares, es decir, tienen numerosas gotitas de grasa en su citoplasma, su núcleo es redondeado y su citoplasma por lo tanto puede llegar a ser rosado tras la tinción de algunos colorantes como la leucina, como es la imagen que ustedes están viendo en la diapositiva. Tiene una irrigación que junto con un elevado número de mitocondrias le dan ese color marrón y pardo, y de ahí que se conozcan como grasa parda. Este tejido no tiene como misión almacenar grasa como reserva energética metabólica, sino que está conformado por células especializadas que disipan la energía química almacenada o en forma de calor, y esto lo hacen a través de la acción de una proteína desacoplante tipo 1 o también llamada termogenina, que ustedes pueden ver ahí como está reducido en siglas, la UCP1 o termogenina. El proceso de termogénesis, que se da en los adipocitos pardos, se inicia por la liberación de ácidos grasos de las reservas de triglicéridos de los adipocitos blancos. Es así que estímulos como la noradrenalina producen lo siguiente, que ustedes pueden ver en la imagen y que ustedes lo vieron perfectamente bien en fisiología celular. La unión de un receptor 7-transmembranal con su consecutiva activación de la proteína G, después la estimulación hacia la N-ciclasa, esta con la formación de AMP, estimulación de PKA, que es la fosfocinasa A, después de eso la fosforilación de lipasas sensibles a hormonas. Ahora bien, los ácidos grasos liberados por la acción de esta lipasa se unen a la termogenina iniciando un desacoplamiento del gradiente de hidrogeniones, liberando energía del gradiente en forma de calor. En la mayoría de los mamíferos la grasa parda es abundante en el periodo perinatal y se creía que iba desapareciendo durante el crecimiento hasta quedar localizada en pocas zonas del cuerpo de los adultos, y que solo los expuestos al frío, es decir, como por ejemplo los esquimales, que de forma crónica la presentaban de forma más abundante. Sin embargo, existe evidencia actual que sugiere la presencia de adipocitos tanto con características de tipo adiposo blanco y pardo, a los cuales se les ha denominado ahora tipo beige y tipo Wright. Algunos estudios de imagen han revelado la presencia de depósitos grandes de adipocitos que forman la termogenina y cuya actividad es menor en obesos y en adultos mayores. Estímulos como el frío o la activación simpática activan la expresión de genes termogénicos. En cuanto al tejido adiposo blanco, está distribuido en todo el organismo en forma de depósito. Este es pues el primer lugar de almacenamiento de energía en forma de grasa. Este incluye los depósitos viscerales como el mesenterio, el retroperitoneo, gónadas, pericardio y están asociados con trastornos metabólicos como diabetes y enfermedad cardiovascular. Es necesario reconocer que existen dos tipos de distribuciones principales del tejido adiposo. En primer lugar es el tejido subcutáneo, que ustedes van a poder encontrar en la literatura general llamado periférico, y el visceral, que también le llamamos central. También al periférico que les estoy comentando le llamamos ginecoide o tipo ginecoide, y al visceral o central también le llamamos grasa de tipo androgénica. Al respecto, los adipocitos actúan mediante vías endócrinas, parácrinas y a través de redes de comunicación con otros tejidos y el sistema nervioso central para influir sobre el apetito, el balance de energía, la inmunidad, la sensibilidad a la insulina, la angiogénesis, la presión arterial y el metabolismo de lípidos. Estos adipocitos pueden sintetizar proteínas proinflamatorias, pero también las antiinflamatorias. El riesgo cardiovascular por obesidad está relacionado con la distribución de la grasa corporal, así que los individuos con obesidad abdominal, esta que denominábamos central o androide, tienen mucho más riesgo de comorbilidades en comparación a aquellos con predominio de grasa gluteofemoral, que también lo conocemos como predominio periférico o ginecoide. De ahí entonces que de forma muy burda hemos llamado al patrón de grasa o el diferente patrón de grasa que podemos observar en las diferentes personas como un patrón en manzana o como un patrón en pera. ¿Ok?
El patrón en manzana obviamente es el patrón androgénico, el malo, y el patrón en pera es aquel patrón pues periférico, es decir, el glúteo femoral. El tejido visceral, que habíamos dicho que es el central, se encuentra generalmente en el aumento, alrededor de las vísceras abdominales, y también se puede encontrar en el mesenterio. Aquí importante subrayar que los hombres tienen entre el 10 al 20% de grasa visceral y la mujer un poco menos, un 5 a un 8%. Los glucocorticoides están involucrados en la regulación metabólica y en la distribución de la grasa corporal. Se encuentran concentraciones elevadas de receptores de glucocorticoides y andrógenos en ese tipo de tejido, ¿cuál? El que habíamos comentado, el visceral. El acúmulo de grasa visceral está asociado a hiperglicemia, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, intolerancia a la glucosa, incremento de lipoproteínas enriquecidas en ApoB, que es la apolipoproteína B. Y como ustedes ya más o menos están notando, estas situaciones, estos conceptos están asociados pues al síndrome metabólico, a la diabetes mellitus, a la hiperlipidemia, y todo esto por la asociación que tiene pues el acúmulo de grasa de tipo central, androide o también llamado pues en patrón en manzana. La grasa visceral medida por la circunferencia de la cintura se ha identificado como un factor de riesgo cardiovascular independiente, y ya lo habíamos mencionado en alguna otra plática. Este exceso puede producir hipercoagulabilidad, que esto no lo habíamos mencionado, y esta hipercoagulabilidad se da por el incremento del inhibidor del activador de plasminógeno 1. Ustedes observan en la figura el esquema típico de la distribución de grasa central, androide y visceral, conocido como, pues en forma general como la fuma de manzana. Y regresando un poquito a este exceso de producción de hipercoagulabilidad, entonces ustedes explicarán, paciente con un tipo de grasa, un tipo de patrón, el visceral, mayor exceso de hipercoagulabilidad, con mayor hipertrigliceridemia, con presencia de lo que hemos dicho, hiperglicemia, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, intolerancia a la glucosa, que esto finalmente, quienes llevaban clase conmigo en fisiopatología le llamamos disfunción endotelial, da cabida finalmente a algunas alteraciones a nivel pues del propio endotelio, y esto genera las enfermedades cardiovasculares trombóticas o aterotrombóticas, ¿ok? La obesidad androide o visceral también se relaciona con el incremento del grosor, pues como lo hemos dicho, de la íntima de la media. En este caso aquí les muestro la íntima media carótida, como se observa en esta imagen, en un corte transversal realizado con ultrasonido Doppler vascular. Y esto obviamente ya lo están hilando, se puede correlacionar con eventos aterotrombóticos como el accidente vascular cerebral, o también puede ser un infarto agudo del miocardio. Bien, en algún momento de mi vida siendo residente, yo iba ahí con un paciente a hacer un ultrasonido, y una residente de radiología estaba haciendo un protocolo y me dijo, doctor, ¿no le puedo hacer un ultrasonido de su cuello? Y le dije, bueno, pero ¿para qué? Y ella me decía, quiero ver el índice aterogénico de las carótidas. Y le dije, ¿y eso para qué? Y me explicó un poquito acerca de esto. Yo en su momento no le entendí, pero dije, hágame el estudio, ¿qué creen que encontró? Engrosamiento de mi íntima. Yo tenía cierta placa de ateroma. Todos podemos tener cierta placa de ateroma siempre y cuando no tengamos cuidado en nuestra alimentación, no tengamos cuidado con nuestro peso. Y finalmente, si en aquel momento yo era alguien delgado um, y tenía ya placa de ateroma, imagínense cuántos de ustedes o de la gente que a ustedes les van a consultar no tendrán ya este problema. Y por lo tanto, ¿cuánto tiempo tendríamos nosotros para prevenir problemas más serios relacionados obviamente a esta obesidad? Buena pregunta. En tanto, el tejido visceral es de importancia patológica. El tejido adiposo subcutáneo es el lugar donde se almacena el exceso de energía por una dieta hipercalórica. Es el sitio donde los ácidos grasos libres y el glicerol se almacenan como triglicéridos en los adipocitos. Sin embargo, cuando la capacidad de este tejido adiposo subcutáneo se excede, o su habilidad para generar nuevos adipocitos, ¿sí?, está alterada, es decir, no se producen, ya sea por predisposición genética o estrés, pues esta grasa empieza a acumularse fuera del tejido periférico. ¿Dónde creen que se va esta grasa? Claro, al tejido visceral. En este tipo de tejidos se expresan mucho más los receptores de estrógeno, me refiero al ginecoide, y estos, al unirse a su receptor, promueven la acumulación de grasa subcutánea en la región glúteo-femoral. Por eso es que se explica el por qué este tipo de patrón impera. La deficiencia de estrógenos durante la menopausia incrementa el tejido visceral,
y ya estamos viendo por qué motivo, ¿verdad? Este tejido adiposo visceral, como ya se ha visto en la diapositiva anterior, es más sensible a las catecolaminas en la inducción de lipólisis y menos sensibles a la inhibición de la lipólisis por la acción de pues, algunos receptores alfa-adrenérgicos. Aquí, en esta laminilla, les muestro algunas de las adipocinas más importantes que se secretan en los adipocitos. Al respecto, he invitado y con mucho gusto aceptó a la doctora Cedillo Urbina, que nos explicará el día de mañana a más profundidad este estado de inflamación en la obesidad. Vean ustedes ahora, veremos en forma rápida pero concisa cómo es que existe un control hormonal en el peso corporal. Y bueno, decía un primo mío, sí, como le decía, casi no, secretoleptina. Mándeme una pizza familiar con doble queso y tocino, ¿no? Digo, la leptina es un regulador de la homeostasis de la energía. Es producida por el tejido adiposo beige, que habíamos comentado, y afecta el comportamiento del hambre, la termogénesis y el estado neuroendocrino. La falta total de leptina en ratones y en seres humanos causa aparentemente obesidad mórbida. Entonces, ¿esto es completamente cierto? No. Esta situación se ha demostrado nada más en ratones, en seres humanos no. Entonces, finalmente la pregunta sería, ¿la leptina es un inhibidor del hambre? Entonces, si reemplazamos a la leptina de forma exógena, ¿es posible revertir la obesidad? Es decir, evitar que tengamos tanta hambre. Bueno, pues al parecer, parece que al menos a nivel experimental esto sí es posible, como les comentaba en ratones, si hay ratones que no tienen leptina, les ponemos más leptina. La leptina inhibe el hambre, fomenta la saciedad, dejan de comer como comen, mucho, ¿verdad? Y la obesidad se limita. Al contrario, si falta leptina, entonces no hay una saciedad como debería y hay una estimulación del hambre y por lo tanto hay obesidad o sobrepeso. Pero esto no ha tenido resultados positivos en los humanos, no se ha podido demostrar. Ello debido a que los niveles que se encuentran en personas obesas, en el caso de leptina, pues están normales. Pero uno dice, bueno, pues si están normales y se supone que debo tener saciedad normal, porque eso es lo que hace la leptina en general, pues ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos cierta resistencia a la acción de la sustancia. Por otro lado, la inanición, esto es un efecto un poquito curioso, la inanición provoca niveles bajos de leptina, inhibiendo la hormona del crecimiento, el eje tiroideo y la función gonadal. La leptina, esta sustancia se une a su receptor en el hipotálamo. Esta leptina está muy arriba, en los receptores centrales, en el hipotálamo y en la médula espinal, y como ustedes ven en la imagen, el receptor de la leptina es un miembro de la superfamilia de citocinas que se unen a las sinasas tipo Janus o Janus. Es una tirosina involucrada en la señalización intracelular. La unión de leptina con su receptor activa las sinasas JAK2, que ustedes ven en la imagen, y esta ocasiona fosforilación de proteínas blanco contenidas en el citoplasma. La activación de las JAK2 dependientes de leptina resulta entonces en la transfosforilación de las sinasas tipo Janus, y la segunda es la fosforilación de ciertos residuos de tirosina en el propio receptor. Son estas fosforilaciones las que proveen un sitio de anclaje para otras moléculas, entre las que se encuentran el factor de transcripción transductor de señales y el activador de la transcripción. Existen tres formas de receptor de leptina. Hay una larga, hay una corta, hay una soluble, como ustedes pueden ver en la imagen. La forma larga, con capacidad para transducir señales, se expresa casi exclusivamente en el hipotálamo, en donde se había pensado que tenía su acción como un inhibidor de la saciedad. Durante el análisis de la obesidad debe tenerse en cuenta que existen señales pues, de saciedad y estas limitan las porciones de alimentos ingeridos. ¿Okay? Estas señales de saciedad resultan en la acción coordinada de una serie de señales neutrales y humorales que nacen del tronco gastrointestinal en respuesta a las propiedades fisicoquímicas de los alimentos. El núcleo del tracto solitario, que ustedes pueden ver en la imagen como NTS, ahí se procesan las señales de saciedad. Ese es el sitio primario de inervación de las vías aferentes del vago que provienen del intestino. Los estímulos que se conducen por dichas vías son de contracción, de distensión del estómago y del duodeno. Es decir, comemos al momento de empezar la distensión, al momento de empezar la contracción intestinal, entonces envían señales hacia el núcleo del tracto solitario. Los péptidos intestinales que se involucran en esta saciedad son los siguientes: la colecistocinina, el péptido YY, la grelina,
También tiene que ver el receptor del péptido similar al glucagón 1, la amilina. Y es importante comentar que la leptina no es una señal de saciedad, pues sus niveles no se incrementan después de la ingestión humana, de la ingestión de alimentos. La imagen resume los mecanismos y vías y sustancias implicadas en este equilibrio respecto pues, a la saciedad y a la adiposidad. En este cuadro se resumen las alteraciones que en parte pueden explicar la obesidad. Vean ustedes aquí cómo es que la ingesta de alimentos tiene pues algunas situaciones que van directamente al tracto gastrointestinal, al hígado, al tejido adiposo, a los suprarrenales, con liberación de sustancias como cortisol, leptina, grelina, insulina, y con acciones positivas o negativas a nivel cerebral. Y ven ustedes ahí las señales centrales, tanto orexigénicas como anorexigénicas, y orexigénicas como el neuropeptidogen. También ustedes ahí ven a la orexidina a la grelina, ven también ahí a la galanina, que es otra parte de esas sustancias, o sustancias anorexigénicas que muchas veces no están, que son asociadas a esta melanocortina o propio melanocortina. Incluso también ahí pueden ustedes observar pues quizás la ausencia de la 5-hidroxitriptamina. Y pues no solo eso, ¿verdad? Ustedes tienen que ver ahí en la esquina cómo hay factores externos, ¿no? Emociones, características de los alimentos. Hay alimentos que nos llaman mucho la atención, alimentos coloridos, alimentos con mucho azúcar. El pan, cuando ustedes puedan leer hay un libro que se llama Cerebro de Pan, van ustedes a ver cómo el pan, el azúcar, las harinas es uno de los principales, se considera ya como droga, una de las principales drogas a nivel mundial porque ha causado obesidad, y aparentemente ahí hay incluso teorías de conspiración que dicen que pues estas harinas, glucosa, obesidad la ha fomentado la industria farmacéutica para que existan más medicamentos, más enfermos y venta de más medicamentos, pues contra muchas patologías. Ustedes se dan cuenta que no solo es obesidad, sino que tiene que ver con diabetes, hipertensión, eh, dislipidemia, riesgo cardiovascular para infarto agudo del miocardio, para trombosis venosa profunda, para tromboembolia pulmonar, para evento vascular cerebral. En fin, hay una serie de cosas que pueden estar ahí existiendo, ¿ok? También tiene que ver con estilos de vida. Hay estilos de vida, por ejemplo, en Corea comen muy poquito. Realmente la gente es muy delgada. En México comemos muchos tacos, tortas, tamales, en fin. En Estados Unidos es mucha la hamburguesa, ¿verdad? Es mucha la pizza. En otros lados del mundo, los cortes. En el norte de México son los cortes, son los mariscos. Y bueno, no les tengo que mencionar la cantidad de personas que tengo, de pacientes del norte del país que están obesos y a cada rato vienen con nosotros por problemas pues cardiovasculares, en este caso infarto agudo del miocardio. Bien, también tiene que ver con mecanismos de recompensa, ya son situaciones un poco más psicológicas, y también pues el ambiente, ¿no? También si en nuestro ambiente vemos que todo el mundo come sabritas y coca y churros, y pues nosotros también entramos a eso porque queremos ser parte del ambiente. Y al contrario, ¿no? Si vemos que la gente alrededor nuestro come sano, incluso quizás comamos sanos. Entonces, bueno, con esto finalizamos la revisión respecto a la fisiopatología de la obesidad, y bueno, nos vemos en la próxima. Bye bye.